Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en un nuevo programa de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales, tanto YouTube como iVoox, y escribir en el buscador FH Almería Radio. De esta manera encontrarán todos los programas hasta el día de hoy. Y hoy sí, ya saben que detrás de la mesa de sonido se encuentra Roberto y hoy sí lo voy a saludar. ¿Qué tal, Roberto? Hola, pues... había ahí un fallo de micrófono. Pues muy bien, ya acariciando el fin de semana. Pues sí, acariciando el fin de semana porque hoy es jueves 12 de febrero y en el programa de hoy hablaremos de la borrasca Nils, que ha llegado a la península ibérica y ha dejado una noche de fuertes vientos en la comarca del Poniente Almeriense. Hoy también hablaremos de la posición de la Junta de Andalucía sobre el acuerdo con Mercosur, reafirmando su oposición si no se garantiza una competencia justa para el sector agrícola. Siguiendo con el tema del agua, pues hablaremos de Vox y la balsa del Sapo, porque la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ejido, Beatriz Sánchez, denuncia públicamente la situación, recordando que ya en 2022 solicitaron datos mensuales sobre las extracciones de agua para controlar el nivel freático. Además, también vamos a comentar que la Consejería de Agricultura va a revisar su presupuesto de 2026 para priorizar medidas que ayuden a los afectados por borrascas como pues las que hemos estado viviendo estas últimas semanas. Y pues también tendremos con nosotros al director de FH Almería y con quien hablaremos pues un poco de la actualidad y de lo que está pasando pues en el día de hoy. Así que, bueno, antes de todo esto, como siempre, le echaremos un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. También en fhalmería.com pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que, como siempre, hoy también prestaremos especial atención. Y nada, así que les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Y ahora una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy jueves 12 de febrero de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 7,11 euros y un último corte de 6,19 euros. Guisantes, pues han tenido un primer corte de 4,93 euros y un último corte de 4,33 euros. Judías, empezamos con la judía garrofón, que ha tenido un primer corte de 3,25 euros y un último corte de 2,97 euros. La judía shera
ha empezado en 10,19 € para acabar en 6,81 €. La judía Elda ha tenido un primer corte de 8,51 € y un último corte de 6,59 €. Y la judía Rastra, la última del bloque de las judías, ha tenido un solo corte de 12,51 €. Pepinos, tenemos el pepino francés, el pepino español y el Almería. El pepino francés ha empezado en 1,61 € para acabar en 1,45 €. El pepino español ha tenido un primer corte de 1,87 € y tras bastantes cortes ha acabado en un último corte de 1,52 €. Y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,95 € y un último corte de 1,89 €. Calabacines, el calabacín fino pues ha tenido bastantes cortes y ha empezado en 1,36 € y ha acabado en un último corte de 1,09 €. Y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,29 € y un último corte de 1,5 céntimos. Berenjenas, vale. En las berenjenas tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,71 € y un último corte de 1,61 €. Y la berenjena larga tiene un primer corte de 1,38 € y un último corte de 1,15 €. Tomates. Hoy en el bloque de los tomates tenemos el tomate Daniela y el tomate pera. El tomate Daniela ha tenido un solo corte de 81 céntimos y el tomate pera ha empezado en 69 céntimos para acabar en 50 céntimos. Pimientos, vale, el último bloque de esta pizarra, y empezamos con el pimiento Palermo, que hoy ha empezado en 2,45 € para acabar en 2,31 €. El pimiento italiano verde ha tenido un primer corte de 1,73 € y un último corte de 1,37 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 2,45 € para acabar en 1,20 €. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,12 € y ha acabado en 1,66 €. El pimiento lamullo rojo, como siempre, el que más cortes tiene, no es novedad, ha empezado en 2,23 € para acabar en 1,76 €. Pimientos California, pues tenemos el pimiento California verde, que ha tenido un primer corte de 1,66 € y un último corte de 1,21 €. El pimiento California rojo ha empezado en 1,91 € para acabar en 1,61 €. Y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,70 € y un último corte de 1,83 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy, jueves 12 de febrero de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para la actualidad informativa, y para esta tarea ya saben que tengo a mi disposición a Roberto Gutiérrez. Roberto, ¿qué? ¿Listo? Listísimo. Venga, pues entonces empezamos. Y es que la Junta reafirma su oposición al acuerdo con Mercosur si no se garantiza una competencia justa. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha reiterado en el Parlamento andaluz que la Junta se opone a la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no se establecen garantías suficientes para proteger al campo andaluz. El responsable autonómico ha reclamado la aprobación de cláusulas automáticas de salvaguarda que sean realmente proteccionistas, el refuerzo de los controles en todas las fronteras comunitarias y una mayor transparencia para conocer con exactitud qué productos entran en Europa, en qué cantidades y por qué puntos de acceso. Fernández Pacheco ha subrayado que los productos importados deben cumplir las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productos europeos, advirtiendo de que, de no ser así, podría haberse perjudicado un sector clave para Andalucía, que lidera la producción agrícola en Europa con cerca de 16.000 millones de euros en comercialización anual. La Junta reclama además condiciones de competencia justa basadas en la reciprocidad, más controles a las importaciones, mayor apoyo a la promoción de los productos andaluces y una política agraria común fuerte.
Todo ello se ha abordado también en la Mesa de Interlocución Agraria, donde el Gobierno andaluz trabaja con el sector para recoger sus propuestas y preocupaciones ante este acuerdo comercial. El grupo Suppliers of Europe apuesta por potenciar la cooperación y los esfuerzos entre el sector hortofrutícola europeo. Representantes de la plataforma Suppliers of Europe, proveedores de Europa, se han reunido en la ciudad italiana de Ferrara para definir sus metas y estrategias de cara a 2026, con el objetivo de reforzar la cooperación en el sector hortofrutícola europeo. El encuentro, presidido por Simona Rubbi, de CSO Italia, y Richard Schouten, del Fresh Produce Center de Holanda, contó con la participación de responsables de organizaciones clave de Bélgica, Alemania, Italia y España, entre ellas Freshel, DFHV, FEPEX y Coexpal. Durante la reunión se abordó la necesidad de avanzar hacia un modelo de sostenibilidad más responsable, en el que las empresas asuman un papel más adictivo y se reduzca la carga normativa impuesta desde arriba. También se planteó mejorar la coordinación entre los distintos sistemas de medición ambiental, como las normas de huella ambiental del producto, y fortalecer la comunicación con instituciones europeas y grandes cadenas de distribución. De cara a 2026, la agenda se centrará en la estandarización de procesos, la armonización de certificaciones y una mayor implicación de los 10 principales minoristas europeos, para lograr que las iniciativas sostenibles se apliquen de forma coherente en toda la cadena agroalimentaria. Uno de los puntos clave fue la revisión del sistema de certificación Global Gap, considerado fundamentalmente para la seguridad alimentaria, pero que necesita mejoras en transparencia, gobernanza y funcionamiento informático para recuperar la confianza de los minoristas. Los participantes coincidieron en la importancia de trabajar de manera conjunta para simplificar y unificar los sistemas de certificación bajo un concepto común de sostenibilidad. Finalmente, Suppliers of Europe reafirmó su compromiso con la cooperación y la acción colectiva para afrontar los desafíos ambientales, sociales y económicos del sector agroalimentario europeo. El 18º Simposium de Sanidad Vegetal presenta un programa decisivo para el futuro del sector. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental ha presentado oficialmente el 18º Simposium de Sanidad Vegetal, que se celebrará del 4 al 6 de marzo en el Hotel Meliá Sevilla, en un acto en la Consejería de Agricultura de la Junta. La cita llega en un momento clave para el sector, marcado por la futura definición del Reglamento Ómnibus Europeo, la retirada progresiva de materias activas y la presión del cambio climático. Desde COITAN se ha subrayado que Europa se juega su capacidad para seguir produciendo alimentos con competitividad y que el sector necesita simplificación normativa, herramientas eficaces y un marco regulatorio basado en la ciencia. La Junta de Andalucía ha destacado que el encuentro está ya consolidado a nivel internacional y que resulta esencial para formar e informar a los técnicos ante los nuevos retos sanitarios, climáticos y de mercado. El simposium reunirá a expertos de la FAO, la Comisión Europea, el Ministerio de Agricultura, universidades, centros de investigación y empresas líderes en innovación fitosanitaria, biotecnología y digital. El programa combinará regulación, ciencia e innovación, abordando desde el marco normativo europeo y las plagas prioritarias hasta las nuevas técnicas genómicas, el biocontrol, la inteligencia artificial y la robótica aplicada al campo. También se analizarán problemas emergentes en cultivos mediterráneos como virosis en hortícolas, plagas en olivar o malas hierbas en arroz, además de experiencias en agricultura regenerativa y digitalización. Con la participación de 34 empresas y la previsión de superar los 1.200 asistentes, el simposium se consolida como el principal foro técnico de sanidad vegetal en España y un punto de encuentro entre administración, ciencia y sector productivo. Pues terminamos con Fruit Logística y seguimos con Fruit Attraction. Es que ya está abierto el plazo de participación para la edición número 18 de Fruit Attraction, del 6 al 8 de octubre en Madrid.
Fruit Attraction celebrará su 18ª edición del 6 al 8 de octubre en IFEMA Madrid, consolidándose como una de las grandes citas internacionales del sector hortofrutícola. La feria ocupará más de 78.000 metros cuadrados distribuidos en 10 pabellones, donde más de 2.400 empresas presentarán sus productos, nuevas variedades, soluciones logísticas, investigaciones e innovaciones. La oferta se organizará en 4 grandes áreas especializadas: Fresh Produce, Industria Auxiliar, Fresh Food Logistic e Innova Tech. Y en esta edición la patata será el producto estrella. La organización prevé batir un nuevo récord con la asistencia de más de 121.000 profesionales procedentes de 152 países. Además, Fruit Attraction volverá a ser una potente plataforma de impulso internacional gracias a su programa de compradores internacionales que traerá a Madrid a 700 grandes compradores, responsables de compra, importadores y mayoristas de más de 50 países, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, ICEX y FEPEX. A ello se suma el programa de países importadores invitados, que este año tendrá como protagonistas a China y Emiratos Árabes Unidos. Participar en la feria supone para las empresas una oportunidad estratégica para ganar visibilidad, abrir nuevos mercados, cerrar acuerdos comerciales y conocer de primera mano las tendencias que están marcando el futuro del mercado hortofrutícola mundial. Y acabamos el repaso informativo sabiendo que Cajamar y Lidl impulsan la sostenibilidad en la cadena agroalimentaria. Grupo Cooperativo Cajamar y Lidl Supermercados han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la sostenibilidad en la cadena de distribución agroalimentaria. La alianza complementa la oferta de la Lidl Supplier Academy, una plataforma que desde hace un año acompaña a más de 400 proveedores de la cadena en su transición ecológica. El convenio está dirigido a proveedores de marca propia de Lidl e incluye formación técnica especializada y financiación en condiciones preferentes con el objetivo de facilitar el paso hacia modelos de producción más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. La formación desarrollada junto a la Fundación Grupo Cajamar, universidades y centros tecnológicos abordará cuestiones como la huella hídrica, la gestión eficiente del riego, la agricultura sostenible, la biodiversidad y la innovación en agricultura regenerativa, combinando sesiones online y presenciales, además de experiencias prácticas en la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en el Ejido. El acuerdo contempla también el cumplimiento de los más altos estándares sociales y medioambientales, así como reuniones de seguimiento para evaluar su impacto. Además, los proveedores podrán acceder a financiación verde en condiciones ventajosas para invertir en modernización de regadíos, energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos o reconversión varietal, lo que permitirá optar a certificaciones internacionales como Global Gap Spring, centrada en la gestión responsable del agua. Desde Grupo Cajamar destacan que esta colaboración refuerza su compromiso con la innovación y la sostenibilidad del sector agroalimentario, mientras que desde Lidl subrayan que la sostenibilidad es también un motor de competitividad y que el objetivo es ofrecer a sus proveedores herramientas concretas para convertir los retos ambientales en oportunidades de crecimiento. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos la información en el día de hoy. Y en unos segunditos terminamos este repaso informativo con el parte meteorológico. Comenzamos el parte meteorológico, hablando del riesgo de incendios, y es que será bajo en toda la provincia de Almería, como prácticamente en toda la península. Hoy, jueves 12 de febrero, por la mañana hemos tenido rachas de viento de componente oeste que han alcanzado los 80 km por hora en la zona de Poniente y en Almería capital. Además, en el Valle de la Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, el aviso ha sido amarillo con vientos de hasta 70 km por hora,
vientos que han sido persistentes durante todo el día. En cuanto a la zona costera, el viento del oeste sopla también con fuerza entre 50 y 60 km por hora, generando olas que alcanzan y seguirán alcanzando hasta final del día entre los 3 y 4 metros de altura. El nivel de riesgo se mantiene en peligro bajo. La previsión indica que estas condiciones continuarán, especialmente el viento costero en poniente, donde se prolongará hasta medianoche, y en levante pues hasta las 7 de la tarde. Para mañana viernes 13, desde primera hora de la mañana, a partir de las 6, se esperan rachas máximas de viento de hasta 90 km por hora en la zona de Poniente y Almería capital, así como en el Valle de la Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. Estos vientos serán de componente oeste y pueden afectar con intensidad considerable durante prácticamente todo el día hasta casi la medianoche. En la costa también se esperan vientos fuertes del oeste y suroeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, junto con olas que pueden alcanzar hasta los 6 metros. Estas condiciones costeras durarán desde primera hora de la mañana hasta la última hora del día, afectando tanto en Poniente como en el levante almeriense. Por la tarde, a partir de las 6, se prevén vientos algo más suaves, aunque todavía con rachas de hasta 80 km por hora en Poniente y Almería capital. El nivel de aviso es peligro importante, aviso naranja, con una probabilidad de ocurrencia entre el 40 y el 70%. Se recomienda pues eso, máxima precaución en actividades al aire libre, sobre todo en zonas expuestas al viento fuerte. Mañana en la provincia de Almería comenzaremos con cielos poco nubosos que irán poco a poco cubriéndose, especialmente en la mitad occidental, ya saben, esa parte de la provincia que está más cerca de Granada y de Jaén, y allí pues se esperan lluvias moderadas. Las temperaturas bajarán respecto a hoy y las mínimas alcanzarán del día de mañana se alcanzarán al final del día. Hay máximas de 19 y mínimas de 12 en Almería capital, y por el interior las mínimas estarán entre los 6 y los 9 grados. El viento soplará ya, como hemos dicho, de componente oeste con fuerza moderada, aunque en muchas zonas, sobre todo en cotas altas del interior, las rachas serán muy fuertes. Esta ha sido la previsión meteorológica para mañana viernes 13 de febrero. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues entramos ya en materia en el programa de hoy. Y sí, como han escuchado en el repaso informativo, la Junta reafirma su oposición al acuerdo con Mercosur si no se garantiza una competencia justa. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha reiterado en el Parlamento de Andalucía que la Junta está en contra de la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur si no se dan las debidas garantías. Al respecto, ha concretado que es necesario la aprobación de unas cláusulas automáticas de salvaguarda, lo suficientemente proteccionistas para defender a nuestros agricultores y ganaderos. Eso ha dicho, y es que pues el refuerzo de los controles en todas las fronteras de la Unión Europea y la dotación de la suficiente transparencia para que todos sepamos qué está entrando, cuándo y cuánto está entrando, y sobre todo por dónde está entrando. En respuesta a una pregunta parlamentaria, Fernández Pacheco ha insistido en la importancia de garantizar que los productos que se importen a Europa cumplan las mismas obligaciones sanitarias, ambientales y laborales que se exigen en la Unión Europea. De lo contrario, como ha apuntado el consejero, podría verse afectado negativamente un sector, el andaluz, que es líder europeo en producción agrícola, al rondar los 16.000 millones de euros en su comercialización anual. Por esta razón, desde la Junta se exige que se garantice la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda
que se aseguren unas condiciones de competencia justas mediante la reciprocidad y que se intensifiquen los controles a las importaciones. Asimismo, desde Andalucía se apuesta también por aumentar el apoyo a la promoción de los productos y mantener una política agraria común, PAC, que permita afrontar los retos del sector. La Junta de Andalucía viene trabajando con el sector a través de la Mesa de Interlocución Agraria, foro en el que se ha abordado este acuerdo comercial para conocer de primera mano la opinión que tienen los productores andaluces y sus propuestas al respecto. Pues con esta noticia, bueno, pues sí, sabiendo que, pues eso, que la Junta reafirma su oposición al acuerdo con Mercosur, nos quedamos y en nada seguimos pues viendo repasando toda la información que ronda el campo en el día de hoy. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Seguimos en FH Almería Radio y es que la situación en la zona de la Balsa del Sapo en el Ejido vuelve a estar en el centro de debate político y agrícola. Los agricultores del entorno denuncian pérdidas millonarias y daños irreparables en sus cultivos debido al incremento del nivel freático, una problemática que lejos de solucionarse se habría agravado en los últimos meses. Más de una veintena de hectáreas han perdido ya su producción, plantaciones enteras anegadas por el agua, invernaderos afectados, agricultores que tras años de trabajo e inversión ven pues cómo sus cultivos se deterioran sin que se estén tomando medidas eficaces para evitarlo. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado públicamente esta situación, señalando directamente al equipo de gobierno municipal. Según recuerda, su formación ya solicitó en 2022 conocer mensualmente los datos de las extracciones de agua que se realizan en la Balsa del Sapo, con el objetivo de controlar el nivel freático y evitar precisamente lo que hoy estamos hablando. Sin embargo, afirma Beatriz que el compromiso adquirido por el Partido Popular y el alcalde Francisco Góngora de supervisar estas extracciones no se habría cumplido. Y mientras tanto, las lluvias recientes no han hecho más que empeorar este escenario. Desde Vox califican la situación de alarmante y reclaman una actuación inmediata. Consideran que el ayuntamiento debe incrementar y supervisar los bombeos para reducir el nivel de agua subterránea que está afectando directamente a las raíces de los cultivos. Los agricultores afectados hablan ya de pérdidas económicas muy importantes, no solo por la producción ya perdida, sino por el impacto que puede tener en próximas campañas si el terreno continúa saturado de agua. A ello se suma la incertidumbre, no saben si las soluciones llegarán a tiempo. Desde Vox también amplían la crítica al ámbito nacional y europeo, acusando al Partido Popular de perjudicar al sector agrícola con decisiones políticas como el respaldo al acuerdo Mercosur y el aumento, según señalan, de sanciones al sector en el municipio. Mientras tanto, los agricultores esperan respuestas concretas y medidas urgentes que frenen el avance del agua sobre sus explotaciones. Así que nada, escuchamos ya a Beatriz Sánchez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido. Los agricultores de la zona de la Balsa del Sapo han sufrido daños irreparables y pérdidas millonarias en sus cultivos a causa del incremento del nivel freático. Desde Vox ya solicitamos en 2022 conocer mensualmente los datos de las extracciones llevadas a cabo, iniciativa que fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, no se ha cumplido y las consecuencias ahora tienen que soportarlas de nuevo nuestros agricultores. Las plantaciones literalmente se están ahogando y el alcalde, como máximo responsable, no puede mirar hacia otro lado como si la cosa no fuese con él. La inacción del Partido Popular y la última lluvia agravan una situación que ya es muy alarmante y para la que se debe actuar de forma inmediata. El Partido Popular debe hacer su trabajo y no poner más trabas al campo. Pues con Beatriz Sánchez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, nos quedamos y nada, en nada seguimos en FH Almería Radio. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Seguimos con especial atención a esos precios y vamos ahora a echarle un vistazo a la pizarra de CEORPA, la pizarra de hoy, jueves 12 de febrero de 2026. Y empezamos con los pepinos. Tenemos el pepino francés, que ha tenido un primer corte de 1,50 € y un último corte de 1,24 €. El pepino español, por su parte, ha empezado en 1,76 € para acabar en 1,58 €. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,98 € y un último corte de 1,85 €. Calabacines, tenemos el calabacín fino, que ha tenido un primer corte de 1,11 € y un último corte de 92. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 90 céntimos y un último corte de 76 céntimos. Berenjenas, tenemos la berenjena rallada y la berenjena larga. La berenjena rallada hoy ha tenido un solo corte de 1,66 € y la berenjena larga ha empezado en 1,20 € para acabar en 1,3 céntimos. Tomates, el tomate pera. El tomate pera ha tenido un primer corte de 72 céntimos y un último corte de 43. Y vamos con los pimientos, el último bloque de esta pizarra. Y tenemos primero el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,58 € y un último corte de 1,36. El pimiento lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,81 € y un último corte de 1,56. El pimiento lamullo rojo, que ha tenido también muchos cortes, ha empezado en 2 € y ha acabado en 1,66 €. El pimiento lamullo amarillo ha tenido un solo corte de 1,55 €. El pimiento California verde ha empezado en 1,52 € para acabar en 1,15 € y el pimiento California rojo ha empezado en 1,75 € y ha acabado en 1,50 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2 € y un último corte de 1,21 €. Esta ha sido la pizarra de CEORPA, la pizarra de hoy, jueves 12 de febrero de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues seguimos aquí en FH Almería Radio y pues parecía que no íbamos a volver a hablar de borrascas, pero sí, después de esta sucesión de borrascas que hemos tenido, resulta que ahora viene la borrasca Nils. La borrasca Nils ha llegado a la península ibérica y ha dejado hoy, esta noche, pues fuertes vientos en la comarca del poniente almeriense. Solo en esta primera jornada, la que pasó ayer, hemos tenido en la provincia de Almería 735 incidencias según los datos de la Agencia de Emergencias de Andalucía. Los efectos de Nils no se limitan a los vientos, también se esperan fenómenos costeros importantes, con olas de una altura que podría alcanzar los 5 metros. Por eso, pues las autoridades meteorológicas y de emergencias insisten en no confiarse. Si uno está cerca de la costa, pues no confiarse, porque la alerta por fenómenos costeros va a estar activa. Y de hecho mañana va a ser posiblemente amarilla, sí, amarilla o incluso naranja. Para hoy jueves 12 de febrero la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla en la comarca del Poniente. Se prevén rachas de viento de hasta 80 km por hora, principalmente de componente oeste, y en la costa las olas podrán alcanzar hoy los 4 metros de altura. Esto hace que evidentemente toda la actividad cerca de la costa no sea muy segura.
La situación no mejora mañana. Como hemos visto en la previsión meteorológica, los vientos seguirán soplando con fuerza en la comarca, alcanzando rachas de hasta 70 km por hora. Y en la costa la alerta se eleva, pues a color naranja, lo que había dicho antes, que no estaba segura, pero sí, mañana es color naranja. Se espera viento del oeste y suroeste de entre 60 y 75 km por hora, acompañado de olas que podrían llegar a los 5 metros, un nivel que implica riesgo importante, porque no es muy frecuente tener olas de 5 metros aquí por el Mediterráneo. Además, la lluvia también podría hacer su aparición durante la mañana del viernes entre las 8 y las 12, según la previsión de la EMET. Estas precipitaciones, aunque moderadas, pueden complicar circulación por carretera y aumentar el riesgo de deslizamientos o inundaciones locales. Ante la situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía insiste en extremar la precaución y seguir medidas de autoprotección. Y entre las recomendaciones más importantes se encuentra evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en lugares seguros, evitando zonas arboladas o exteriores. En caso de viento fuerte, cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior muebles, macetas o toldos que puedan caer y causar accidentes. Alejarse de cornisas, árboles o edificios en mal estado. Y no subirse a andamios ni plataformas durante los días y los momentos en los que haya un viento intenso. En zonas marítimas, no acercarse a la playa y a lugares que puedan verse afectados por el oleaje y la marea. Cuando se conduzca, evitar zonas inundadas y respetar las indicaciones. Con lluvia al volante, se reduce la velocidad y se aumenta la seguridad, la distancia de seguridad. Y, evidentemente, no cruzar zonas anegadas por el agua. Así que, volvemos a decir que, aunque ya de la semana pasada ya hay parques que siguen todavía precintados, porque se precintaron los parques porque no se podía acceder, querían que no se accediera a ellos por el viento y el riesgo de que se cayeran árboles, con mucho viento, no accedan a zonas arboladas. Y ya está, esta borrasca trae vientos intensos, menos lluvia que en las semanas anteriores y alerta también en los fenómenos costeros. Así que mucha atención, precaución y nada, con esto terminamos el repaso de la borrasca Nils, que en Almería no va a ser tan fuerte como en otras zonas de la península. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y en el programa de hoy hay otra noticia de la que también me gustaría hablar. Y es que la Consejería de Agricultura revisará su presupuesto de 2026 para priorizar medidas que ayuden a los afectados por las borrascas. Al hilo de, acabamos de venir de hablar de las borrascas, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado en el Parlamento de Andalucía que se va a revisar el presupuesto de su departamento para 2026 con el fin de prestar apoyo a los afectados por el tren de borrascas que ha sacudido Andalucía las últimas semanas. Dice flexibilizaremos lo que tenga que flexibilizar. Revisaremos nuestro presupuesto y tocaremos las puertas que sean necesarias con el objetivo de que todo lo que el agua ha destruido a lo largo de las últimas semanas se recupere, ha afirmado. Para lograr la mayor agilidad posible, ha solicitado la colaboración del sector, pidiendo a los afectados que comuniquen lo antes posible los daños registrados en sus explotaciones a través de las oficinas comarcales agrarias, OCA, y otros cauces como el buzón habilitado a través de los perfiles de la Junta de Andalucía para facilitar la comunicación con la administración andaluza.
en su intervención en el Pleno, Ramón Fernández Pacheco ha hecho hincapié en que el gobierno de Juanma Moreno lleva apoyando al sector desde el principio, cuando se ha visto afectado por circunstancias excepcionales como el COVID, la sequía, las danas y las enfermedades de los cultivos o el ganado. En concreto, el consejero ha respondido a una pregunta relativa a medidas del Ejecutivo regional para apoyar a los afectados por las consecuencias de la lengua azul, apuntando que desde la Junta están haciendo todo lo posible desde el primer momento para ayudar al sector, buscando soluciones y poniendo a su disposición vacunas y ayudas. Dice que no hay ningún otro gobierno en España que haya apoyado tanto al sector ganadero como el de la Junta de Andalucía. Al hilo de esta cuestión, Fernández Pacheco ha recordado que la Administración Autonómica ha invertido más de 6,6 millones de euros en los últimos 5 años para adquirir vacunas y 850.000 euros para compensar a los ganaderos por los gastos que supone su administración. El consejero ha insistido en la importancia de vacunar a tiempo y ha explicado que los ganaderos andaluces disponen actualmente de casi 2 millones de dosis frente a la lengua azul compradas por la Junta. Finalmente, respecto a las ayudas, Ramón Fernández Pacheco ha explicado que más de 850 ganaderos han recibido ya subvenciones por un total de más de 6,8 millones de euros marcados en la medida 23 del Programa de Desarrollo Rural, del PDR, de Andalucía. Además, ha informado que ya están resueltas las ayudas por 12 millones de euros activadas en 2025, pendientes a los últimos trámites para poder abonarlas cuanto antes. Así que bueno, con esta noticia de la Consejería de Agricultura vamos a cerrar este tema y ya entramos en la recta final del programa. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Pues recta final del programa de hoy y para acabar tenemos aquí al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. ¿Qué tal, José Antonio? Pues impresionado por los precios que se siguen manteniendo a 12 de febrero, ¿no? Y bueno, eso sí, hay que tener siempre presente que hay menos kilos que en otros años por el azote del Palpis pinus y estas temperaturas tan bajas que hemos tenido con un exceso de humedad que afortunadamente se está corrigiendo con los vientos que estamos recibiendo en los últimos días de componente oeste y que están haciendo que las enfermedades fúngicas pues no estén desarrollándose con tanta virulencia como cabía esperar. Entonces, bueno, vamos a hablar de los precios. ¿Qué nos cuentas? Pues que es verdaderamente fantástico ver pizarras cuyos precios están en 2 y en 3 euros comenzando la venta, ¿no? Prácticamente todos los productos andan en 2-3 euros y lo que es más sorprendente es que la mayoría de ellos terminan por encima de 2 euros también. O sea, el producto de peor calidad que hay ahora mismo en subasta sigue alcanzando precios que está entre el 1,5 y los 2 euros, que es verdaderamente llamativo, ¿no? Estamos viendo este año los precios de lo que es segunda que están más altos que los precios de primera de otros años, con lo cual es verdaderamente llamativo. Voy a citar algunos productos, por ejemplo, el California amarillo en 3,20, el California verde en 2,24. Ayer estuvimos visitando diferentes fincas porque las casas de semillas ahora están haciendo jornada de puertas abiertas para que los agricultores puedan ver cómo se desarrollan las diferentes variedades en años como este, ¿no? De dificultad climática y bajas temperaturas. Pues una de las quejas que había es que no se podían ver los pimientos verdes porque los agricultores habían cortado los pimientos verdes, no lo habían dejado madurar. Evidentemente, con 2,24, ¿para qué va a dejar que madure el pimiento? Evidentemente,
corres un riesgo de que el pimiento se pueda deteriorar en la planta, y si ya tienes un precio rentable, lo lógico es cortarlo. Pues bueno, pues como digo, California rojo a 3,02, el California verde a 2,24, el California amarillo a 3,20, y luego nos vamos a otros productos como el Palermo entre 2,16 y 2,02. Ojo, este es un precio barato para el Palermo, porque hemos estado todo el año viéndolo en torno a 2,5 €. Y luego los lamullos llevan todo el año por encima de 2 euros, 2,87, 2,48, pero vamos a olvidarnos de esos primeros precios, vámonos a lo último, 2,56, 1,81, 2,66, 2,05, 2,09, impresionante. El producto más barato que hay ahora mismo es el tomate. Curiosamente, el tomate pera, que es una auténtica joya de hortaliza, se está vendiendo entre 89 y 58 céntimos. También hay que especificar que los tomates que se venden en Poniente se venden siempre más baratos que los que se venden en la zona de Níjar o de La Cañada. Allí los precios son muchísimo más elevados porque el tomate tiene una calidad extraordinaria y sobre todo tiene sabor, gracias a un suelo que tiene mayor contenido de sal. Y por otra parte, en cuanto a los pepinos, pues estamos hablando del pepino Almería en 2,12, que está terminando a 1,56, o el pepino corto 2,32, que está terminando pues a 1,98. Es cierto que faltan muchos kilos, pero también es cierto que hay algunos agricultores que han dado en el clavo con la cosecha, que no han tenido el problema de Parvis pinus, que han podido salvar el problema de las plagas, precisamente porque en los años fríos las plagas sufren mucho y no se desarrollan con tanta facilidad como cuando tenemos esos inviernos que parecen primavera, y en definitiva pues es un año de precios que va a ser muy difícil de igualar o de superar en próximas cosechas a partir de ahora. Pues sí, seguimos nosotros con esa especial atención a las pizarras de precios que es precios que se mantienen. Y ahora, como tú bien has dicho al principio, vuelve el viento, la borrasca Nils, la nueva borrasca que entra en la península y trae viento y viento bastante fuerte. Trae viento fuerte y viento positivo. O sea, siempre que nos dicen que va a haber viento, pues evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza, plástico, invernadero, estructuras expuestas y problemas, ¿no? Pero después de una sucesión de borrascas que han traído muchísimos litros de agua, que han hecho que el suelo esté absolutamente empapado, que la humedad ambiente sea alta, pues lo que mejor podía venir era viento, ¿no? Viento moderado como el que estamos teniendo, porque es cierto que en algunos momentos las rachas pueden llegar incluso a los 100 kilómetros por hora, pero estamos viendo que estamos en torno a 40, 50 según las mediciones que nos están llegando de AEMET, y ese viento está ayudando muchísimo a bajar el exceso de humedad dentro de los invernaderos, y eso es lo que favorece la aparición de las enfermedades fúngicas. Las enfermedades fúngicas necesitan humedad para que las esporas de los hongos que se desarrollan dentro del invernadero en las plantas y que le hacen tanto daño, pues no se puedan desarrollar. Le está faltando esa humedad ambiente porque el aire que está viniendo está secando mucho los invernaderos y está corrigiendo el exceso de humedad que hemos tenido. Tenemos la suerte de que, como digo, el viento no está siendo dañino, es muy necesario, está favoreciendo también la polinización y digamos que de alguna manera pues estamos aprovechando las inclemencias climáticas que en otros sitios sí hacen daño para un efecto positivo en nuestra cosecha. Bueno, pues sí, mañana sí se espera un poquito más de viento que hoy, respecto a hoy, sobre todo por la primera parte del día, y bueno, las temperaturas hasta hoy han ido subiendo, mañana volverán a bajar un poco, pero tampoco mucho. Yo estoy notando estos días un poco de calor, ¿no?, para la fecha. Sí, hacía ya falta que llegara un clima más cálido. Bueno, nosotros no estamos acostumbrados a tanto frío, no estamos acostumbrados a tanta borrasca y mucho menos a tanta humedad. Ahora sí es cierto que parece que el anticiclón de las Azores se ha puesto un poquito más cerca
de nosotros y afortunadamente estamos teniendo un clima que es más propio de lo que nosotros tenemos en los inviernos almerienses, ¿no? Con lo cual creo que este sol y estas temperaturas van a favorecer los primeros cultivos de primavera que se están depositando ya en los invernaderos, como es sandía y melón fundamentalmente, y creo que podríamos arrancar la campaña de primavera con una suerte climática que no esperábamos, ¿no? Con lo cual, pues podemos seguir diciendo que los componentes naturales que tenemos en la agricultura de Almería siguen siendo aliados de los agricultores, a pesar de las inclemencias. Pues muy bien, muchas gracias, José Antonio. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Sí, yo me despido hasta la semana que viene. Mañana estoy en tierras murcianas y el lunes volveremos a contar todo lo que suceda en nuestra agricultura. Muy bien, muchas gracias. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues como bien ha dicho José Antonio hace un momentito, los precios se mantienen y aquí tenemos, le prestamos especial atención a esos precios, así que para finalizar el programa de hoy vamos a echarle un vistazo a la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy jueves 12 de febrero de 2026 y empezamos con los tirabeques que han tenido un solo corte de 5,48 €. Seguimos con los guisantes que han tenido un primer corte de 4,22 € y un último corte de 3,18 €. Judías, tenemos la judía garrofón que ha tenido un único corte de 3,84 €. La judía Elda ha tenido un primer corte de 6,22 € y un último corte de 5,88 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 7,90 € y un último corte de 7,42 €. La judía Rastra ha empezado en 11,86 € para acabar en 10,76 € y la judía Estrique ha tenido un primer corte de 8,88 € y un último corte de 7,74 €. Pepinos, el pepino español ha empezado en 1,86 € para acabar en 1,69 € y el pepino francés, que me lo iba a saltar, ha empezado en 1,61 € para acabar en 1,52 € y por último el pepino Almería ha empezado en 1,90 € y ha tenido un último corte de 1,80 €. Calabacines. Aquí en calabacines tenemos el calabacín fino, el calabacín gordo y el calabacín blanco. No me salto ninguno. Entonces, el calabacín fino ha tenido un primer corte de 1,52 € y un último corte de 1,27 €. El calabacín gordo ha empezado en 1,31 € para acabar en 1,10 € y el calabacín blanco ha tenido un solo corte de 2,07 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un primer corte de 2,50 € y un último corte de 2,11 € y la berenjena larga ha tenido un primer corte de 1,43 € y un último corte de 1,19 €. Tomates. En tomates aquí en esta pizarra solo tenemos el tomate pera, que ha tenido un primer corte de 70 céntimos y un último corte de 61 céntimos. Pimientos, ya saben, el último bloque de esta pizarra, y tenemos el pimiento italiano verde que ha tenido un primer corte de 1,29 € y un último corte de 1,13 €. El pimiento italiano rojo ha empezado en 2,68 € para acabar en 2,18 €. El pimiento lamullo verde ha empezado en 1,92 € y ha tenido un último corte de 1,61 €. El pimiento lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,35 € y un último corte de 1,92 €. El pimiento California verde ha empezado en 1,41 € para acabar en 1,05 €. El pimiento California rojo ha tenido un primer corte de 1,88 € y un último corte de 1,51 €. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,74 € y un último corte de 1,49 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy jueves 12 de febrero de 2026.
Pues hasta aquí llega el programa de hoy, un programa que, bueno, hemos escuchado a Beatriz Sánchez hablando de la balsa del Sapo y el nivel freático. También hemos repasado lo que ha dicho la Junta de que va a revisar su presupuesto. Y hemos estado hablando también con José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería, que ha remarcado que se mantienen los precios y que el viento que viene ahora por la borrasca Nils, que está azotando la península, que dentro de del daño que a lo mejor puede causar, que esperemos que no, en los daños materiales, puede ser que este viento se ayude a las enfermedades fúngicas a que desaparezcan. Así que nada, ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador FH Almería Radio y así podrán encontrar una hora más de información sobre el campo almeriense. Ya saben que este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.